Increíblemente, este gobierno ocupa la tragedia con fines electorales. Impiden que las personas puedan entregar víveres, cobijas, artículos higiénicos, medicinas. Todo aquello que se necesita se requiere entregar ya, de forma directa a la población afectada. Lamentablemente, este gobierno prohíbe, desincentiva y critica a quienes quieren ayudar de buena voluntad. Y eso que hace este gobierno de Morena no es ético y, por supuesto, tampoco es humano. Hoy, más de 1 millón de personas en Acapulco y zonas aledañas sufren de sed, hambre y miedo. Muchos han perdido su casa o incluso todo su patrimonio. Los guerrerenses necesitan saber por qué Morena decidió no actuar, por qué la única advertencia a nivel nacional fue un tuit del presidente. La gente tiene derecho a saber por qué no hubo orden de evacuación y por qué no hubo refugios. Acapulco no tenía por qué sufrir tanto. Hoy transmitimos esta mañanera, contramañanera enfrente de la OEA. Sin lugar a dudas, un tema importante el que quiero abordar con ustedes en esta contramañanera. Transmitimos desde Washington, D.C., porque vine a solicitar la intervención de la Organización de los Estados Americanos y de su secretario general, Luis Almagro, en un tema que nos preocupa a los mexicanos, y es la negligencia del gobierno federal en el caso del huracán Otis, que dejó una terrible devastación a su paso por las playas de Guerrero, especialmente en el municipio turístico de Acapulco. El Centro Nacional de Huracanes de aquí, de Estados Unidos, pronosticó el martes 24 de octubre a las 2:48 horas, es decir, 21 horas antes que Otis tocara tierras mexicanas, que iba a ser un huracán muy peligroso. El gobierno mexicano también sabía de estos cambios y sabía que la vida de miles de personas corría peligro, pero no hizo nada, no advirtió a las y los guerrerenses. Lamentablemente, el gobierno de López Obrador dejó en el desamparo a los acapulqueños. Era responsabilidad del gobierno federal generar la información necesaria, usar la cadena nacional de comunicación para decirle a los ciudadanos que se protegieran. Sin embargo, lamentablemente, solo ocupan los medios de comunicación como propaganda política y no para hacer su trabajo. Hacemos desde aquí también un llamado a todo el sistema público de comunicación porque no ocupó toda esa red nacional que tiene para informar a los guerrerenses y a los acapulqueños. El huracán golpeó a Guerrero justo cuando tenemos a los gobiernos más incompetentes de la historia. El gobierno de Acapulco tiene una alcaldesa que no hizo lo que tenía que hacer, no avisó a los acapulqueños, no evacuó, no protegió a sus ciudadanos. Lamentablemente, esta alcaldesa es de Morena. En el estado de Guerrero también tienen un gobierno morenista. La actual gobernadora no hizo tampoco lo que tenía que hacer. No previno y no coordinó junto con el gobierno federal y el gobierno municipal una contención a esto que iba a pasar. Es más, yo diría peor aún, la gobernadora de Guerrero se escondió. El gobierno federal de Morena tampoco hizo lo que tenía que hacer. No previno y no informó. No coordinó, no comunicó, no ayudó, no dio la cara. Solo dio un patético espectáculo en la carretera. Es necesario recordar que para este presupuesto de discusión que se tendrá para el próximo año, la prioridad tendría que ser la vida de los mexicanos. Y justamente no fue en 2021 el presupuesto de egresos la solución a los problemas. Recordemos que en ese 2021 se destruyó el fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales, que contaba con recursos para prevenir y atender las catástrofes naturales. Dinero
por cierto, que ocupó el gobierno mexicano en una refinería, en un aeropuerto y en un tren que lamentablemente no da respuesta a los ciudadanos. Aunado a esa destrucción de los fideicomisos y del Fonden, hoy lamentablemente el gobierno de López Obrador rechaza la ayuda que se requiere en estos momentos. Hoy es necesaria ayuda nacional e internacional. Increíblemente, este gobierno ocupa la tragedia con fines electorales. Impiden que las personas puedan entregar víveres, cobijas, artículos higiénicos, medicinas. Todo aquello que se necesita se requiere entregar ya, de forma directa a la población afectada. Lamentablemente, este gobierno prohíbe, desincentiva y critica a quienes quieren ayudar de buena voluntad. Y eso que hace este gobierno de Morena no es ético y por supuesto tampoco es humano. Hoy, más de 1 millón de personas en Acapulco y zonas aledañas sufren de sed, hambre y miedo. Muchos han perdido su casa o incluso todo su patrimonio. Los guerrerenses necesitan saber por qué Morena decidió no actuar, por qué la única advertencia a nivel nacional fue un tuit del presidente. La gente tiene derecho a saber por qué no hubo orden de evacuación y por qué no hubo refugios. Acapulco no tenía por qué sufrir tanto. Hoy, como senadora de la República y como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, solicité a la OEA su intervención para que, uno, se instale un corredor aéreo y marítimo humanitario con la finalidad de que las y los guerrerenses puedan recibir ayuda directa de la comunidad nacional e internacional. Es algo que se vuelve hoy indispensable. Dos, se inste al gobierno mexicano a que restablezca el fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales. Y tres, he venido a pedir a la OEA que se solicite a las autoridades mexicanas que permitan que quienes deseen ayudar puedan hacerlo sin necesidad de una intervención gubernamental. Lo que buscamos al acudir a este organismo multilateral es resolver la crisis que se vive en Acapulco, que se libere el paso para que todas las personas puedan ayudar de manera local, nacional o incluso internacional y por supuesto se reconstruya lo más rápido posible nuestro bello puerto de Acapulco. Es momento de apoyar a Acapulco y a las comunidades vecinas. Es momento de la solidaridad y de la unión entre los mexicanos. No es momento de división, no es momento de politiquería. Hoy, señor presidente, es momento del bien común, del bien de todos, más allá del partido político, más allá del régimen en turno. Muchas gracias. Me permito informarles que aquí ha sido entregado en este organismo, que es, por supuesto, sin lugar a dudas, un referente a nivel internacional y es claro, pues, que necesitamos más allá de discusión, más allá de diatriba, más allá de, pues, de divisiones políticas. Hoy lo que necesitamos es que Acapulco renazca. Muchas gracias, senadora. Tenemos 4 preguntas registradas hasta ahorita. Si alguien quiere añadir algo, lo puede hacer por el chat que tenemos en la fuente o en el chat mismo de este Zoom. Primero, Víctor Mayén le pregunta, una opinión de la senadora de que el presidente viola derechos constitucionales de los ciudadanos al dar la orden de que las Fuerzas Armadas monopolicen y concentren la ayuda humanitaria que la sociedad quiere llevar a Acapulco. Justamente por eso es que venimos hoy a la OEA. No puede ser que el presidente de la República, que el presidente de todas y todos los mexicanos detenga la ayuda que quiere dar la sociedad civil organizada o simplemente detenga la ayuda de cualquier mexicano que quiera colaborar para ayudar a las y los acapulqueños. Eso no puede pasar. El presidente López Obrador está regresando a México
más de 40 años. Recuerdan que esa fue la discusión incluso cuando se llevó a cabo lamentablemente el temblor del 85. En aquella época, estamos hablando del siglo pasado, se discutía si la sociedad civil podía ayudar, nacional e internacional podía ayudar a los mexicanos. Pareciera que el presidente López Obrador está obsesionado con regresarnos al siglo pasado y eso no debe suceder, porque hoy no es momento de politiquería, hoy es momento de actuar todos juntos para ayudar a las y los acapulqueños. Gracias, senadora. Gerardo Cedillo le pregunta, hay denuncias de todo tipo, incluso de agresiones físicas de elementos del ejército, impidiendo el paso y saqueando a los que pretenden llegar a Acapulco y dejar víveres. ¿Ustedes pretenden sacar raja política de esta tragedia? ¿Desean, como dice el presidente, que haya más muertos y más desgracia? El presidente López Obrador se equivoca al querer dividir a los mexicanos con este tema. El presidente López Obrador debe entender que su prioridad es trabajar para todas y todos en Acapulco. Nadie quiere politiquería en este momento. Hoy todos exigen en Acapulco, en Guerrero y en todo México, hoy exigen solidaridad y un presidente a la altura de las circunstancias. Hemos visto cómo el puerto de Acapulco está devastado y no se necesita más división, no se necesita más confrontación. Hoy lo que requerimos es la unión de las y los mexicanos para ayudar a todos los guerrerenses, un pueblo que lamentablemente ha tenido por muchos años malos gobiernos y hoy les tocó una gobernadora ausente, una alcaldesa que no informó nada y un presidente de la República que se robó el fideicomiso que tanto ayudaba a los mexicanos. Dijeron que esos 103 fideicomisos, recuerdan, dijeron que los iban a destruir porque no ayudaban a México. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está el dinero de los fideicomisos que en el ejercicio fiscal 2021 ya no se tuvieron como mexicanos? Hoy no tenemos Fonden, no hay protección civil, no hay una estructura gubernamental para ayudar a las y los acapulqueños. Entonces, todo aquello que prometieron cuando destruyeron los fideicomisos fue una farsa.